Bueno, muy buenas noches tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este importante evento científico, un webinar sobre POCUS en obstetricia enfocado al primer trimestre. Esta actividad de hoy es una actividad más de los webinars con respecto a la ecografía POCUS, como parte del convenio de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido y la organización APCA Inteleos de los Estados Unidos. La idea es llevar a todos los rincones de Latinoamérica los conocimientos más importantes con respecto a la ecografía POCUS y que de alguna manera la comunidad científica latinoamericana se vaya preparando para la presentación y la obtención de la certificación POCUS que se ha sido diseñada por la organización APCA Inteleos para los médicos latinoamericanos. Así que agradezco muchísimo el apoyo irrestricto de Inteleos para la Federación Latinoamericana FLAUS y agradezco a todos ustedes que han atendido a nuestra invitación. La noche de hoy tenemos un invitado sumamente especial. Tenemos al doctor Joaquín Bustillos. El doctor Joaquín Bustillos es un reconocidísimo médico ginecostetra, especialista en perinatología y medicina fetal de Costa Rica. Es el jefe de servicio de obstetricia del Hospital San Juan de Dios, en la capital costarricense. Y muy importante, es una persona que ha colaborado y colabora intensamente con el programa de certificación, siendo en este momento precisamente el director del programa de certificación para América Latina de APCA Inteleos. Entonces, es un gran honor y una satisfacción poder presentarlo ante ustedes y tenerlo como conferencista esta noche. Adelante, doctor Bustillos. Puede conectarse con nosotros encendiendo su cámara y su audio. Bienvenido. Es un gran gusto tenerlo en este evento esta noche. Muchas gracias, Leandro. Muchas gracias a la FLAUS, a Inteleos por la invitación. Siempre es un placer poder colaborar con educación y específicamente ayudando en la certificación en nuestros países, ya que no es un secreto que esto es sumamente importante para dar atención de calidad y seguridad a nuestros pacientes. Nosotros hablamos mucho de nuestros pacientes, ya que nos enfocamos mucho en la parte de ginecostetricia, pero bueno, en general la certificación es para ultrasonido de todo nivel. Y los invito a visitar la página de Inteleos para que observen ahí las diferentes certificaciones que tiene esta entidad y que nos ayuda a dar mejor soporte en la atención clínica de los pacientes que tengamos ante nosotros día con día. Bueno, vamos a ver si empezamos. Mientras buscas la diapositiva para iniciar, acabamos de Creo que tener una ya, certificación en el Perú. Estamos viendo tu pantalla perfectamente. perfecto. Solo compartir con nuestra audiencia que tenemos un nutrido grupo de participantes conectados con nosotros hoy de Centroamérica y Suramérica, de muchos países, muchas localidades que han dado su saludo a través del chat. Comparto la buena noticia de que acabamos de tener muy recientemente el curso de certificación que se hizo con base en el Lima, Perú, y se hizo un curso preparatorio para esta certificación y durante todo este mes los candidatos podrán presentar el examen. Todavía están a tiempo de inscribirse en la certificación de la práctica de ginecostetricia y la certificación de la práctica de ecografía abdominal. Entonces, bueno, muchas gracias porque nos acompañan esta noche las gerentes, importantes gerentes de Inteleos, Pamela Ruiz desde Washington y Jacqueline Bardel también desde Washington, acompañándonos con la logística para poder hacer este webinar de la manera más exitosa. Entonces, adelante, Joaquín. Estamos muy ansiosos y muy interesados en escuchar lo que nos vas a presentar. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación y la atención a los espectadores. Enfoqué esta charla en aspectos muy clínicos del día a día, que la esencia del POCUS, como el POCUS realmente quiere brindarnos, es
es la atención como tal a la par del paciente, ayudado por esta herramienta tan importante que hoy en día decimos siempre que es el estetoscopio del siglo XXI, el ultrasonido, y que a nivel ginecológico y obstétrico nos da mucha información. Y lo que vamos a mencionar acá, a hablar, son cosas, algunas básicas, otras tal vez no tan básicas, pero siempre cosas muy útiles para los clínicos para la práctica diaria. Y me enfoqué, a diferencia de otras charlas que he dado, en aspectos del embarazo muy temprano. No vamos a hablar específicamente de tamizaje de cromosomopatías o tamizaje de preeclampsia, que es otro tema también muy importante, pero esto es más enfocado a la atención, podríamos decir incluso de urgencia de la embarazada en estadios muy tempranos. Quiero agradecer de antemano al doctor Joaquín González, quien ha ayudado mucho en la recopilación de las imágenes también para esta charla, y quien es un gran colaborador de Inteleos costarricense, y que nos ha ayudado en todo este tema de la certificación a lo largo de los años. Entonces, vamos a empezar diciendo que sabemos que realmente el embarazo en el ser humano no es un evento tan exitoso como pensamos, y se dice que el 15% de los embarazos se abortan o se pierden en las primeras etapas, incluso siendo hasta el doble o el triple de estas pérdidas en los casos incluso en que la mujer siquiera tiene conocimiento de que está embarazada. Entonces, esto de antemano nos advierte que estamos ante un evento que, sobre todo en los primeros meses, tiende a tener mucho riesgo de que no se dé bien y que no llegue a su término. Entonces, en ese contexto, y estas dos diapositivas que voy a, a compartirles a continuación, es como un recordatorio de que mucho de esto tiene que ver, por supuesto, con anomalías o alteraciones que son incompatibles con la vida. Y no está de más mencionar que muchas veces el ultrasonografista, el ecografista, ya sea ginecobstetra o no ginecobstetra, cuando pone el traductor o coloca el traductor sobre el abdomen o a nivel endovaginal, cuando explora una paciente, muchas veces se encuentra con una alteración seria, severa del sistema nervioso central, como es la secuencia anencefalia, acránea anencefalia, que realmente es, pues diríamos, muy sencillo de diagnosticar, pero que ya sabemos que muchas veces esa es la causa de que se presente en ese momento, por ejemplo, con un sangrado la paciente a urgencias o a la consulta, y que, por supuesto, tenemos que hacer un diagnóstico adecuado para darle la información y, por supuesto, el pronóstico. Pero hay otra serie de cosas también que son importantes en primer trimestre, y esto podríamos decir que podemos evidenciarlo con mayor certeza después de las 8 semanas de gestación por ultrasonido, como lo son los defectos de la pared abdominal, tanto la gastrosquisis como la onfalocele. Y si algunas veces a esto le agregamos secuencias que son incompatibles con la vida, como la secuencia del body stock o el Lactopia cordis, realmente esto es muy importante dar esa información, diagnosticarlo y dar esa información, porque ahí tenemos la causa del sangrado y muchas veces que no prosiga el embarazo en esa mujer. Hay alteraciones en el corazón que ya con la facilidad que tenemos con los equipos de alta sofisticación en cuanto a imagen, podemos hacer diagnóstico temprano de cardiopatías que no necesariamente son letales, sobre todo después de la 11ª, 12ª semana, pero quiero que quede muy claro que siempre que ponemos el traductor o colocamos el traductor endovaginal, cuando hacemos una exploración, sobre todo en una situación de urgencia o de emergencia, como es un sangrado en primer trimestre, tenemos que visualizar rápidamente el sistema nervioso central y la pared abdominal. Y por otro lado, bueno, por supuesto, el tórax, para saber si ese corazón está dentro o fuera del tórax. Es muy sencillo, podríamos decir, aunque no
no es lo adecuado desde el punto de vista diagnóstico, pero muchas veces depende de la experiencia del ecógrafo y sobre todo del tiempo que tengamos, que esto es muy importante en ecografía siempre, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta las estructuras que están dentro del tórax, porque muchas veces se nos puede ir un diagnóstico de hernia diafragmática, por ejemplo, congénita. Entonces, estas cosas, aunque no son letales, pueden de repente determinar cómo va a ser el seguimiento, por supuesto, a posterior en estas pacientes. Pero hay otras cosas también como el abdomen, la visualización adecuada y ya desde muy tempranamente, igual, usualmente esto lo vemos después de la décima, undécima semana, una megavejiga o encontrar asociado a un falocel o una gastrosquisis o una inserción anómala del cordón, ya podemos ir viendo qué tipo de anomalías o alteraciones pueden presentar estos bebés que se relacionan con la causa de consulta en ese momento. Entonces, para recapitular, alteraciones del sistema nervioso central, como es una anencefalia, una ectopia cordis o una secuencia de Bodenstock, y sobre todo una megavejiga en primer trimestre nos tienen que hacer pensar que eventualmente este bebé muchas veces lamentablemente no va a sobrevivir, y es importante dar la información para que ya sea el clínico o la paciente en conjunto determinen cuál va a ser el orden de cosas luego de estos diagnósticos. Entonces, entrando en lo que es la atención propiamente de la embarazada cuando se presenta con un sangrado, que es lo que clínicamente, por lo que va a consultar, y como les decía, esto es muy enfocado a la parte clínica, podemos hablar primero de la amenaza de aborto, que clínicamente vamos a tener una paciente con un sangrado leve, sin coágulos. El dolor muchas veces es leve, pero el cérvix uterino va a estar cerrado, y esto de por sí es una causa para realizar una ecografía, idealmente endovaginal, para saber si tenemos, por ejemplo, alguna de estas alteraciones que vimos anteriormente. Por otro lado, tenemos el cuadro clínico de un aborto en evolución, donde la paciente se va a presentar con un sangrado abundante, con coágulos. Usualmente el dolor aquí sí es intenso, es importante, y el cérvix uterino usualmente va a estar permeable, aunque puede estar cerrado, pero usualmente hay permeabilidad del cérvix. Si esto es el clínico el que determina, y que igual es una causa que tenemos que dilucidar a través de un estudio ecográfico. También tenemos clínicamente el aborto incompleto, donde el sangrado es variable. Aquí el cérvix prácticamente siempre va a estar permeable, pero a la visualización ecográfica vamos a encontrar restos ovulares, que es lo que nos hace el diagnóstico. Ahorita vamos a ver un poquito más en detalle estas cosas. Y también, por supuesto, tenemos el aborto completo, donde ya tiene que haber una expulsión completa del embrión o feto y sus anexos ovulares, pero aquí usualmente no hay restos ovulares que diagnosticamos por ultrasonografía. Pero parte de las cosas, y al final vamos a hablar también de otra entidad que se presenta con sangrado en primer trimestre, de las cuales tenemos que hacer un diagnóstico diferencial adecuado, porque muchas de estas se presentan como emergencias, pero una en especial, y sobre todo el embarazo ectópico, es una entidad donde tenemos que integrar muy bien los hallazgos clínicos, la edad gestacional en la cual estemos evaluando el caso. Por supuesto, hacer un examen físico adecuado para saber si hay signos compatibles o no con embarazo ectópico, y por supuesto ayudados de laboratorio y no cabe duda que de una ecografía, para saber si estamos hasta incluso pensar
que eventualmente requiramos de un procedimiento quirúrgico. Y esto es algo que tenemos que siempre, una de las cosas por las cuales tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con ultrasonido, con todos los tipos anteriores de aborto para dilucidar si estamos, por ejemplo, más bien ante un embarazo ectópico. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar desde el punto de vista normal por ultrasonido en un embarazo ectópico? Usualmente el útero se encuentra vacío. Vamos a encontrar un saco gestacional con una vesícula vitelina, un saco vitelino, algunas veces, otras veces no, solo encontramos el saco, que va a estar externo al útero, no lo vamos a encontrar dentro del útero. Algunas veces vamos a encontrar un embrión, ya sea con actividad cardíaca o no, en algunos casos. Y el endometrio tiene cambios residuales que incluso desde el punto de vista vascular tiene diferenciación como si nos encontráramos en un embarazo normal en primer trimestre. Entonces, todas estas cosas son las que tenemos que ir buscando cuando uno explora y, por supuesto, de acuerdo al examen físico y la historia clínica, guiándonos hacia qué localización, ya sea directamente sobre el útero o hacia sus lados para hacer un diagnóstico más preciso. Entonces, aquí podemos observar, y esto es un esquema para recordar, que el embarazo ectópico la mayoría de las veces lo encontramos a nivel tubárico en cualquiera de los puntos de la trompa uterina. Sin embargo, por supuesto, puede estar en un ovario o ese embarazo a nivel cornual o incluso a nivel cervical, que son embarazos que desde el punto de vista terapéutico son difíciles de manejar. Pero incluso podemos encontrar embarazos fuera de la cavidad pélvica y esto hay que ponerle, por supuesto, mucho cuidado y hay que ayudarse incluso a veces de otras herramientas diagnósticas por imagen. Pero esta imagen es muy didáctica en el sentido de que podemos encontrar aquí el útero con el miometrio, el endometrio, que algunas veces, como les decía, puede tener los cambios residuales característicos de un embarazo temprano, un endometrio vascularizado, grueso, usualmente es de más de 10 milímetros, 15 milímetros, pero aquí encontramos una imagen anecoica redondeada que, ojo, hay que también, por supuesto, de acuerdo a todo el cuadro clínico que tengamos de la paciente, hacer diagnóstico diferencial, por supuesto, no solo pensar en embarazo ectópico o en una masa anexial o incluso en otra entidad que pueda asemejar un embarazo ectópico, pero que nos recuerda de acuerdo a esto, la forma de un saco gestacional, pero que no contiene, en este caso, estructuras embrionarias y que no contiene el doble halo característico de un saco gestacional como tal. Y es aquí muchas veces donde, por ejemplo, ayudados de otras técnicas como la ultrasonografía en tercera dimensión, podemos dilucidar con mayor facilidad esa imagen, que bueno, hay que recordar que esto es una imagen que viene dada de dos dimensiones, pero aquí en tres dimensiones podemos ver o correlacionar un poco más la profundidad y así nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial de un embarazo ectópico, que por supuesto muchas veces requiere una resolución quirúrgica y un manejo de acuerdo a cada caso. Pero algunas veces nos encontramos con esto. Yo solo, bueno, tengo aproximadamente unos 15, 18 años de ser ginecobstetra. Bueno, ya casi 20 realmente, y solo he visto un caso de estos que realmente fue un poco difícil el diagnóstico, porque primero uno no lo tiene muy en mente, ya que no es frecuente, donde nos llamaron, nos interconsultaron el médico que estaba haciendo el estudio ecográfico porque encontró un embarazo, pero visualizando un poco lateral a ese saco gestacional con el embrión. Aquí vemos la vesícula vitelina, las protuberancias cerebrales de un embrión en etapa temprana, y que
de repente ve otro saco gestacional con otra imagen que pareciera que es otro embrión. Entonces, realmente lo que estábamos viendo inicialmente, o lo que se estaba viendo en este caso, era un embarazo ectópico con su homólogo intrauterino, y a esto le conocemos como un embarazo heterotópico. Entonces, realmente fue una sorpresa para nosotros. Al final se terminó abortando el intrauterino y se terminó operando por el ectópico. Se perdió los dos bebés, pero es un diagnóstico difícil ya que no estamos muy acostumbrados a ver ese tipo de embarazos en la práctica diaria. Y bueno, para ir entrando, y puse primero lo del ectópico porque siempre, para que recuerden, siempre que en sangrados de primer trimestre, bueno, por supuesto no solo estas cosas, pero siempre, siempre, siempre descartar un ectópico, un embarazo ectópico, ya que la resolución muchas veces va a ser de tipo quirúrgico. No vamos a entrar en detalle del tipo de procedimientos quirúrgicos que se pueden realizar, pero que muchas veces requiere un abordaje más expedito que en las causas de aborto. Como les decía previamente, en un aborto incompleto, usualmente hay un sangrado más importante, un dolor más intenso que, por ejemplo, en una paciente con una amenaza de aborto. Sin embargo, aquí sí encontramos usualmente un cervix permeable, pero desde el punto de vista ultrasonográfico, realmente muchas veces no encontramos saco como tal. Podemos algunas veces observar como una insinuación de un saco con una imagen que nos recuerda esa forma, ya sea ovoide o circular, de un saco temprano, pero usualmente acá el grosor del endometrio nos va a determinar si estamos ante la presencia o no de restos ovulares. Y les decía que al ser un embarazo, realmente en etapas tempranas vamos a tener incluso cambios vasculares con vasos que se interiorizan en la decidua a nivel uterino, y que son usualmente de baja resistencia. Pero que acá el grosor es lo que nos va a determinar si estamos ante la presencia de restos o no. Hay varias formas de determinar o varios puntos de corte para saber si estamos ante un embarazo incompleto, en este caso, desde el punto de vista de pérdida o no. Y usualmente el punto de corte que nosotros utilizamos es de 15 milímetros. Más de 15 milímetros se considera que estamos ante un aborto incompleto. Y eso es también para señalar cómo incluso podemos observar muchas veces los cambios vasculares que les mencionaba, que esto nos ayuda incluso a hacer el diagnóstico diferencial con una paciente no embarazada, que puede estar en una etapa, en la segunda fase del ciclo menstrual, en una fase lútea, donde algunas veces puede semejar ese endometrio, una decidua, o a restos ovulares en el caso de un aborto incompleto. Por otro lado, y bueno, por supuesto, menos de 15 milímetros vamos a considerar, y sin ninguna estructura embrionaria intrauterina, que estamos ante un aborto completo. Pero ahorita vamos a ver un poquito más desde el punto de vista ecográfico esto. Cuando tenemos un saco, tenemos que, por supuesto, intentar o determinar si ese saco gestacional contiene un saco vitelino y o un embrión. Y por supuesto esto va a ser muy importante porque no es que vamos a tener sacos gestacionales de 4 centímetros, de 40 milímetros sin embrión. Hay también puntos de corte para esto. Y siempre se prefiere, sobre todo para hacer el diagnóstico de un embarazo no viable o que no va a progresar, siempre el estudio endovaginal. Y para esto el saco gestacional nos va a determinar muchas veces si estamos ante un buen pronóstico de ese embarazo o no. Y en ese sentido, sacos gestacionales de más de 25 milímetros sin embrión, esto podemos considerarlo ya que es un signo mal pronóstico, y de hecho a esto le llamamos un embarazo anembriónico. Y un saco
de más de 10 milímetros sin saco vitelino también va a ser un signo de mal pronóstico a nivel ecográfico, ya que no se va a asociar con una un adecuado crecimiento de ese saco como tiene que ser, y eventualmente incluso no va a progresar a término. Entonces, en ese sentido, tenemos que recordar esto, lo pueden encontrar en los libros de ultrasonografía ginecostétrica, que el saco en promedio va creciendo 0.7 milímetros por día. Menor a ese crecimiento, usualmente estamos ante un estado de mal pronóstico, entonces hay que tomarlo también en cuenta, porque sí es importante aquí recalcar que estos estudios son dinámicos, no son estudios que se hacen en un solo tiempo, hay que evaluar la paciente en determinados tiempos. Usualmente, si la paciente no tiene, por ejemplo, desde el punto de vista clínico, un sangrado o un dolor importante, algunas veces volvemos a valorar a esta paciente en plazo de 7 días, algunas veces antes, otras veces después, pero como mínimo tiene que haber, si no estamos, por supuesto, seguros del diagnóstico y para evaluar adecuadamente en el tiempo estas pacientes, hacer una segunda ecografía en plazo de aproximadamente una semana como promedio en la mayoría de las veces. También desde el punto de vista de evaluación, y de nuevo siempre enfocándonos en pacientes que llegan con sangrado en primer trimestre, tenemos que evaluar, y esto también es muy importante para el caso de los ectópicos, si ese saco lo encontramos usualmente en el fondo de saco o a nivel del cuerpo uterino, pero también podemos, y para esto, por ejemplo, mencionábamos la técnica de 3D, que podemos ayudarnos para encontrar mejor la localización, por ejemplo, a nivel cornual o a nivel ísmico o a nivel cervical, que nos pueden determinar si estamos o no ante un embarazo anormal. También el trofoblasto, que es la línea ecogénica que está alrededor del saco, va a ser muy importante desde el punto de vista de evaluación nuestra, ya que esto nos va a determinar si ese saco inicial tiene tiene características adecuadas de normalidad. Y en ese sentido, usualmente ese saco es, les mencionaba hace un momento, es ovoide o circular. La ecogenicidad es uniforme, está bien definida, no es hiperecogénica, es un poco más ecogénico que el resto de tejido que está alrededor. Pero usualmente el grosor también va a ser importante, siempre se ha mencionado de 2 milímetros como mínimo, para saber si estamos ante una reacción trofoblástica adecuada. Y por supuesto, si nos encontramos ante un saco que es irregular, con una reacción trofoblástica poco definida, menos ecogénica o incluso hipoecogénico, ese trofoblasto o muy delgado, entonces ya podemos ir viendo que eventualmente ese embarazo no va a ir progresando adecuadamente. Entonces, aquí, de nuevo, son imágenes, perdón, de un embarazo muy temprano donde apenas podemos dilucidar un saco gestacional incipiente, y muchas veces incluso sin sangrado, en una paciente que llega a consulta por primera vez. Hoy en día, las mujeres se dan cuenta muy tempranamente de su embarazo, ¿verdad? Por pruebas de laboratorio usualmente. Y muchas veces cuando llegan a la primera consulta, lo que apenas, si acaso encontramos, algunas veces incluso vemos un endometrio que pareciera ser un endometrio de fase lútea, nada más, sin más vascularizado y grueso, usualmente de 10 a 15 milímetros, pero algunas veces solo vemos un saco incipiente. Entonces lo que tenemos que hacer, incluso sin ninguna alteración clínica de esta paciente, es volver a revalorar, tal vez si no hay ninguna sintomatología, en plazo de 2, 3 semanas o un mes, para ya dilucidar ya adecuadamente el saco con sus estructuras embrionarias como tal. Los tenemos que fijar muy bien a nivel de los anexos, porque algunas veces podemos confundir, ya sea el saco que esté fuera del útero
que sea un elemento propiamente fisiológico como tal asociado al embarazo. Y usualmente esto lo menciono porque vamos a encontrar en etapas muy incipientes el cuerpo lúteo, que tiene una vascularidad muy característica que se da alrededor de ese cuerpo lúteo, y lo evidenciamos por Doppler, y que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico de un embarazo en etapas muy tempranas e incluso de progresión normal desde el punto de vista de imagen. Esta es otra imagen donde vemos un saco muy incipiente. Todo esto es para que vean que esto es muy variable. La morfología ecográfica como tal va a ser muy variable, y algunas veces incluso vemos las 3 líneas típicas del endometrio. Y a lo interno, a nivel fúndico o corporal, el saco con su imagen ecogénica alrededor, que en etapas muy iniciales incluso va a ser delgada. Entonces, de nuevo, esto es para evaluar en el tiempo. Y aquí ya vemos donde ya se empieza a ver un doble halo, ya un grosor más importante de ese trofoblasto. Incluso ya podemos empezar a ver inicialmente una estructura embrionaria, que en este caso sería una vesícula vitelina. Entonces, como les he estado recalcando, esto de nuevo de evaluación en el tiempo, y así vamos a ir viendo la progresión adecuada de ese embarazo o no. De nuevo, otra imagen donde vemos un saco a nivel fúndico. Vean cómo el endometrio incluso tiene características un poco más diferentes, se vuelve más ecogénico, ya se empieza a desidualizar, que es como se le conoce adecuadamente, y ya incluso ese trofoblasto se vuelve un poquito más grueso. De nuevo aquí, que incluso en el contexto de nuevo de sangrado, ¿no? Podemos igual observar estas estructuras que desde el punto de vista de manejo, muchas veces el manejo va a ser conservador, en el sentido de que vamos a requerir una segunda evaluación unos días después para ver si ese saco se mantiene ahí en esa localización, ha obviamente crecido, ¿no? Y si encontramos ya otras estructuras internas que nos hagan ver que el embarazo está progresando. Y si no, por supuesto, pues, ir tomando otras decisiones. Y de nuevo aquí, donde vemos incluso el grosor de la decidua, que ya sería el endometrio como tal decidualizado, es un poco mayor, y donde vemos ya claramente la imagen concéntrica del primer halo del trofoblasto, ya bien diferenciado con la estructura embrionaria interna, que es usualmente lo que vamos a encontrar primeramente. Pero como les mencionaba, ese saco también hay que saber que tiene que tener una medida mínima para encontrar estructuras embrionarias o no, y esa medida mínima se ha puesto en 25 milímetros. Entonces, si esto, en este caso mide 14 milímetros, pero si fuera un saco que mide 25 milímetros y no encontramos ninguna estructura embrionaria, ahí hacemos el diagnóstico de una vez de un embarazo fallido, en este caso de un embarazo sin embrión o anembriónico. Entonces, por supuesto, esto no va a progresar más allá, y requiere de un manejo propiamente por el clínico en estos casos. Incluso muchas veces vamos a encontrar la vascularidad típica de la decidua aumentada a nivel ecográfico, pero vemos que muchas veces su forma va adquiriendo una forma pues más errática. Entonces esto nos puede hacer pensar que lamentablemente el embarazo no va a progresar. Y vean acá, de nuevo, usualmente los sacos gestacionales, la reacción trofoblástica, esto es un buen ejemplo donde no es simétrica, o no es
homogénea, mejor dicho. El grosor es variable también y el tono o la forma no es igual para todo el área de ese saco. Entonces ahí vamos viendo que eventualmente ese embarazo no va a progresar adecuadamente. Y de hecho, esto es para que vean, la misma paciente, esta fue evaluada el 18 de agosto y esto es el 23 de agosto. Vean que con el tiempo incluso ya hay una zona de hemorragia, ya el saco se está desprendiendo a nivel posterior y por supuesto se vuelve más elongado y obviamente esto no va a progresar a término. Pero, ¿qué hacemos, por ejemplo, en estos casos de nuevo? Y esto de nuevo para recalcar que son valoraciones en el tiempo, dinámicas. Con solo una imagen, muchas veces no podemos hacer un diagnóstico definitivo. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es ver en el tiempo si esa imagen cambia o no y qué otras características clínicas incluso tiene la paciente para hacer un diagnóstico adecuado, por ejemplo, de un embarazo anembriónico. Entonces, de nuevo, y entrando en la parte de los sangrados o las hemorragias a nivel ecográfico en primer trimestre, tenemos que cuando sospechamos de una hemorragia, que usualmente lo vamos a encontrar desde el punto de vista ultrasonográfico como una imagen ya sea anecoica o isoecoica, que usualmente algunas veces diseca ya sea el saco o las estructuras que estamos viendo internamente en el útero, pero que, y bueno, y también lo podemos medir, podemos tomar un volumen de esa imagen que pensamos que es un sangrado, pero sobre todo la localización nos va a ayudar a definir si va a ser de buen pronóstico o no. Y esto es porque el trofoblasto en crecimiento puede dar pequeños sangrados, algunas veces que no necesariamente van a repercutir en una pérdida del embarazo como tal. Y esto va a depender mucho, de nuevo, de la localización como tal. Ya sea que se concentre en una parte podríamos decir, en una etapa muy inicial, alrededor de todo el saco o que más bien sea un sangrado muy importante que por supuesto no va a ayudar a que progrese ese embarazo. Entonces, por ejemplo, muchas veces podemos confundirnos, esto es el útero, el fondo uterino, aquí vendría ya el cervix, y algunas veces podemos ver una imagen isoecoica o hipoecoica que podríamos pensar que es un hematoma o un sangrado interno, pero que muchas veces incluso es parte del fluido típico. Acuérdense que a medida que va creciendo el útero hay partes y a medida que va creciendo también el saco como tal, hay partes que se van rellenando poco a poco de ese útero, entonces las zonas usualmente no son zonas al vacío, usualmente contienen líquido y ese líquido muchas veces es desde el punto de vista de desarrollo fisiológico, pero por supuesto, si esta zona hipoecoica está detrás de este saco y lo envuelve por completo, esto por supuesto no va a ser bueno para este saco y puede terminar desprendiéndolo. Y si muchas veces encontramos un embrión, aquí no está, no está en la diapositiva la imagen de la embriocardia, pero que tiene el latido cardíaco y tenemos una imagen que es distante al saco como tal, entonces muchas veces incluso puede ser un artefacto y no necesariamente un hematoma o un sangrado interno. Para esto nos hemos ayudado de varias cosas para saber incluso si ese embarazo de nuevo va progresando adecuadamente y podríamos hablar tempranamente de un índice de líquido amniótico que desde el punto de vista ecográfico lo podemos obtener midiendo el diámetro máximo del saco menos la longitud del embrión, y si es menor a 4 milímetros esa medida, el pronóstico no va a ser favorable. Entonces, es otra de las cosas que podemos ayudarnos a ver o a valorar
para saber si realmente estamos o no ante un embarazo normal. Y se ha mencionado mucho que ya en etapas muy tempranas, incluso se habla desde la quinta semana, podemos observar una imagen de doble burbuja, que es el saco con la vesícula vitelina en prácticamente el 90% de las embarazadas. Y esto nos va a ayudar a dilucidar si estamos ante un embarazo de progresión normal o no. Y por supuesto, hablábamos que ese saco, por ejemplo, si tiene más de 25 milímetros en estructuras embrionarias o más de 10 milímetros, si no encontramos vesícula vitelina, esto va a ser un dato que no nos va a hablar de buen pronóstico de ese embarazo. Entonces, nos vamos un poquito más en la embrioanatomía desde el punto de vista ecográfico y podemos hablar del saco vitelino, que a pesar de ser una estructura tan pequeña nos da una información muy importante. Usualmente ese saco mide normalmente entre 3 a 7 milímetros. Cuando es mayor, usualmente se asocia a muerte embrionaria. Y también la ecogenicidad es importante porque muy ecogénico calcificado no nos habla de buen pronóstico embrionario. Y si encontramos una duplicación del el saco vitelino, también va a ser un dato de no buen pronóstico del embarazo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un embrión incipiente con su saco vitelino, el saco gestacional con la región trofoblástica, diríamos, adecuado a nivel de estudio endovaginal. De hecho, ese embrión mide 21 milímetros y da, en este caso, para la edad gestacional para 8 semanas y 6 días, pero vemos una estructura redondeada excéntrica a ese embrión, a un lado de la membrana amniótica, que bueno, estaba en la diapositiva, una de las diapositivas anteriores, que usualmente mide de 0.02 a 0.05 milímetros, realmente son medidas muy, muy específicas que algunas veces cuesta determinar, pero ¿qué hacemos en ese caso? ¿Será una duplicación de la vesícula vitelina? Igual podemos estar seguros con el tiempo. De nuevo, la evaluación dinámica en el tiempo de esta paciente nos va a ayudar a definir si se trata de eso o de esto otro, por ejemplo, que es un embarazo gemelar. Entonces, muchas veces esto va a ser el preámbulo, la mayoría de las veces, de esto otro. Al tiempo lo que encontramos son dos embriones, ¿verdad? Y por supuesto, de acuerdo a más adelante la visualización adecuada, sobre todo de el corion como tal y la diferenciación de las placentas nos va a ayudar a definir si estamos, por ejemplo, ante un embarazo monocorial o bicorial, que desde el punto de vista ecográfico siempre en primer trimestre tenemos que hacer la diferenciación para el seguimiento adecuado de estas pacientes, sobre todo en el caso de los monocoriales, ya que están más expuestos a complicaciones desde el punto de vista fetal. Entonces, recordar que más de 10 milímetros un saco sin vesícula vitelina o más de 25 sin embrión no va a ser un signo de buen pronóstico y podemos hacer el diagnóstico en el caso de más de 25 milímetros de un embarazo anembriónico. Y bueno, no está de más, aunque el CRL tiene mayor valor para la estimación de la edad gestacional entre las 11 y 14 semanas, que es cuando hacemos el tamizaje de cromosomopatías, entre otras cosas, pero en etapas muy tempranas, por supuesto, va a ser sumamente importante para determinar la edad gestacional. Siempre recuerdo al doctor Andy Sepúlveda, que nos mencionaba siempre que podemos hacer una estimación rápida de la edad gestacional sumando el CRL en centímetros a 6.5 o sumando esas medidas para estimar la edad gestacional. Y ahí podemos saber cuánto tiene de embarazo esa paciente. Pero lo cierto es que la medición adecuada cráneo-caudal nos va a ayudar a precisar la edad gestacional en esos casos. Por supuesto,
esta medida es fundamental para determinar más adelante o en su caso vitalidad de ese embrión o ese feto, y siempre hemos tenido como punto de corte, o se ha tenido como punto de corte actualmente, la medida de 7 milímetros. Si ese embrión mide 7 milímetros o más, tenemos que visualizar o localizar o incluso ver por Doppler la actividad cardíaca. Recuerden que acá no presentamos tal vez tanta imagen con Doppler pulsado o Doppler color y por supuesto Doppler de potencia, porque recuerden el principio de Lara, ¿verdad? De menor daño posible al embrión, pero algunas veces lo requerimos para determinar si hay vitalidad de ese embrión o esos embriones. Y si tenemos un embrión de 7 milímetros y no hay actividad cardíaca, estamos ante un tipo de aborto que no se mencionó desde el punto de vista clínico porque es un diagnóstico ultrasonográfico que es un aborto retenido o un huevo muerto retenido o un, le llaman en otros lados, si no me equivoco, un huevo güero, pero es obviamente un diagnóstico de no progresión de embarazo. Y, por ejemplo, acá tenemos un embrión incluso que es mucho más grande, podríamos decir, el volumen, podríamos sospechar a toda la cavidad amniótica, entonces esto también no es un buen signo, y donde le ponemos a determinar la pulsatilidad del corazón, no hay respuesta y tenemos, por supuesto, aquí un diagnóstico de aborto retenido. Igual acá. Sin embargo, recuerden que la medida va a ser como mínimo 7 milímetros. Entonces, algunas veces tenemos embriones de 5, 4 o incluso 6 milímetros. Y siempre recomiendo, esto es algo que también a los residentes uno le tiene que recordar siempre, siempre en esto nos vamos a ayudar. Acuérdense que no es algo que está determinado solo por la imagen, hay que siempre asociarlo a la clínica. Si la paciente se encuentra completamente sana, sin ninguna sintomatología, entonces lo más adecuado es volverla a ver en unos días para saber, obviamente, si creció ese embrión, el saco cómo sigue y si ya hay pulsatilidad de ese corazón. Entonces, en ese sentido, igual, recuerden lo del crecimiento del saco. Si ese saco y ese embrión no ha crecido en unos días, siempre tiene que crecer, por supuesto. En un embarazo normal, esto va a ser un signo mal pronóstico y aunque ya se le encuentre vitalidad o se le vea actividad cardíaca, muchas veces si el crecimiento es lento, esto es un signo de no muy buen pronóstico que se asocia muchas veces a parto pretérmino y bajo peso al nacer. En ese sentido, recordar siempre que la medida, el punto de corte va a ser 7 milímetros para encontrar actividad cardíaca. Y también por otro lado, si tenemos una actividad cardíaca, ahora vamos a ver las diferentes actividades cardíacas de acuerdo a las semanas de gestación, pero si tenemos una actividad cardíaca a las 8 semanas, esto en general es un signo de buen pronóstico y por otro lado, menos riesgo de pérdida del embarazo, de un 2 a 3%. Les mencionaba lo de la actividad cardíaca, hasta las 6.2 semanas es normal encontrar actividades de 100 latidos por minuto, hasta las 7 sube un poquito hasta 120 y luego disminuye entre las 7 y 8 a 110 por minuto. Entonces, esto como puntos de corte también, porque menos de esto usualmente se puede relacionar con no buena progresión del embarazo. Y sí es claro que menos de 90 de frecuencia cardíaca entre las 7 y 9 semanas también se asocia a mal pronóstico embrionario o fetal. Y en este caso podemos hablar de bradicardia embrionaria o fetal. Entonces, muchas veces, de nuevo, en etapas muy tempranas vamos a encontrar un útero con un saco gestacional intrauterino con una vesícula vitelina y si acaso el polo de un embrión o insinuado apenas el embrión, donde prácticamente la medida va a ser, por supuesto, de menos de 7 milímetros y lo que tenemos que hacer es con el tiempo valorar
si ya empezamos a encontrar actividad cardíaca o no en ese embrión. Y por ejemplo, aquí este embrión pequeñito apenas mide 5.3 milímetros. Entonces lo que tenemos que tener es calma y esperar ya más adelante si hay actividad cardíaca o no. Aquí ya está más desarrollado, este embrión mide 15 milímetros, pero lamentablemente no hay actividad cardíaca. Entonces aquí sí podemos hacer el diagnóstico lamentable, por supuesto, de aborto retenido y tomar las medidas del caso. Y bueno, recordarles que igual el trofoblasto se mantiene vascularizado muchas veces, hay cambios residuales a nivel endometrial y esto algunas veces incluso puede persistir con el tiempo. Este es otro de los casos donde no hay, luego no se encontró actividad cardíaca, sin embargo, la imagen es representativa para mencionarles que aquí lo distinto es que vemos un embrión muy pequeñito con respecto a todo el saco gestacional. Entonces, como siempre, los extremos, desde el punto de vista biológico, no son buenos signos. Un embrión muy grande con respecto al saco o muy pequeño con respecto al saco gestacional no van a ser datos de buen pronóstico. Y vean que aquí se corrobora donde no hay actividad cardíaca. Podemos incluso visualizar la actividad cardíaca a nivel de lo que va a dar luego o se va a transformar en el cordón umbilical. Sin embargo, muchas veces incluso a ese nivel no vamos a encontrar la actividad y por supuesto hacemos el diagnóstico de aborto retenido. Y les mencionaba un poco del embarazo gemelar, en este caso, donde vemos claramente el signo de lambda típico de un embarazo bicorial y como les decía, es fundamental para el ecografista, todo tipo de ecografista, me refiero a cualquier médico o incluso técnico que realice estos estudios, es fundamental determinar la corionicidad porque así va a ser el manejo clínico posterior. En este caso, estamos seguros que estamos ante un embarazo bicorial que más adelante pues, se va diferenciando cada uno por aparte en su saco. Y por último, mencionarles otra de las causas, decía que lo enfoqué mucho a causas típicas de consulta clínica y una de las, o la principal causa clínica, aparte del dolor pélvico, va a ser el sangrado. De hecho, este es el síntoma más común de consulta en primer trimestre, que nunca va a ser normal en una embarazada. En primer trimestre, otro de los diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer es todo lo que respecta a la enfermedad trofoblástica gestacional. Y por supuesto, esto va a estar relacionada con una proliferación anormal del trofoblasto que puede cursar de forma benigna o maligna. Por dicha, la mayoría de las veces tenemos una entidad de tipo benigno que, y bueno, vamos a entrar en detalles desde el punto de vista clínico, que la vamos a conocer como la mola, que puede ser completo o parcial, pero también algunas veces, y hoy por hoy, no es difícil hacer el diagnóstico, ya que después de una mola usualmente seguimos haciendo desde el punto de vista clínico chequeos a estas pacientes, habitualmente con laboratorios, con HCGs cuantificadas, y muchas veces nos sorprendemos de que estos niveles se mantienen o más bien empiezan a aumentar. Y es ahí donde tenemos que sospechar que estamos ante una entidad que se conoce como una enfermedad del trofoblasto persistente, que puede volverse un proceso maligno, como lo es una mona invasora, un coriocarcinoma o un tumor del sitio placentario. Y recordar que desde el punto de vista clínico, estas pacientes van a tener, bueno, sangrado, por supuesto, es uno de los síntomas cardinales, pero aquí vamos a encontrar otro tipo de cosas. Usualmente también hay dolor, como en todos los tipos de aborto y embarazo ectópico, pero el dolor es más de tipo
localizado en hipogastrio. Y además vamos a tener algunas veces pacientes que se van a presentar con cuadros transitorios de hipertensión, hipertiroidismo, hiperemesis gravídica y algunas veces el crecimiento es mucho mayor del útero de lo que esperamos. Y todo esto nos tiene que hacer pensar, sobre todo si estamos ante pacientes de origen asiático, que puede ser una enfermedad trofoblástica la que vamos a encontrar. El patrón ultrasonográfico es muy característico. Vamos a tener un útero mucho mayor de tamaño de lo esperado a la edad gestacional que estamos evaluando. Usualmente vamos a tener una cavidad uterina con zonas anecoicas redondeadas, que son las vesículas que se describen en esta enfermedad de menos de 30 milímetros desde el punto de vista ecográfico, y que se les ha mencionado como un patrón de tormenta de nieve o panal de abeja. Y a nivel anexial podemos encontrar también quistes tecalouteinicos que muchas veces pueden ser bilaterales, pero prácticamente en la mayoría de las pacientes, en la mitad específicamente, siempre vamos a encontrar, y que de hecho muchas veces pueden ser un problema de descompensación en estos casos. Entonces, esta es una imagen patológica donde vemos el útero relleno por esta entidad neoplásica, porque realmente es un tipo de neoplasia de este trofoblasto anormalmente crecido. Y desde el punto de vista ecográfico, lo que vamos a encontrar es este patrón en panal de abeja o tormenta de nieve que le llamamos, que es muy, muy característico, y usualmente son endometrios con grosores muy grandes, usualmente de 30, 40, 50 milímetros. El sangrado usualmente es un rojo oscuro, y si a esto le agregamos todo lo anterior que hemos mencionado, pues obviamente tenemos que pensar siempre en una enfermedad trofoblástica, específicamente en una mola, que es lo que más frecuentemente vemos. Bueno, y hasta aquí sería la intervención. Hoy por hoy hay técnicas todavía más sofisticadas de imagen que nos pueden ayudar a dilucidar incluso con mayor detalle la embriología de ese nuevo ser, y esto va a quedar para otra ocasión, pero lo cierto es que a mayor sofisticación de las imágenes, hacemos diagnósticos más tempranos y más específicos en estas pacientes. Bueno, con gusto los comentarios, preguntas, observaciones que tengan. Muchísimas gracias, Joaquín, por esta excelente conferencia que nos ha dado todo un recorrido sobre la importancia de la ecografía y las diversas entidades que pueden afectar al embarazo en el primer trimestre. Entonces, muchísimas gracias nuevamente. Vamos ahora a hacer una pequeña encuesta que por favor pueden llenar ustedes en sus dispositivos, bien sea celular, tableta o computadora. Son muy breves, son 3 preguntas. Tenemos la primera pregunta: ¿podrá aplicar lo que aprendió en esta sesión o actividad a su trabajo específico, su carrera en general y o su desarrollo profesional? Entonces nos pueden responder sí o no. ¿Qué probabilidad hay de que asista a otro seminario web educativo sobre POCUS? Evalúe con una escala de 0, muy improbable, a 5, muy probable de que asista a un nuevo webinar, que ya los vamos a invitar al próximo webinar. Entonces, marcar del 0 al 5. Y por último, tenemos qué probabilidad hay de que trate de obtener una credencial para certificar su experiencia y su capacidad en POCUS. Evalúe como o en una escala del 0, muy improbable, a 5, muy probable, de que usted sea candidato a hacer una certificación voluntaria para demostrar sus capacidades en el manejo de la ecografía POCUS. Entonces es solo marcar en sus computadores y hacer el envío automático de la encuesta. Ahora muy bien, después de hecha este pequeño pool
de interrogación, vamos a anunciarles el próximo, seminario web. Ya nos los va a presentar. Aquí está. Entonces ya nuestra gerente Jacqueline Bartil, gerente de eventos de Inteleos, pues extendemos la más cordial invitación a POCUS, monitorización hemodinámica cardíaca, un tema de particular interés e importancia en las unidades de terapia intensiva. Este seminario va a estar a cargo del doctor Jorge Rabat de Venezuela, una persona con mucha experiencia en esta materia. Están todos cordialmente invitados al próximo miércoles 3 de noviembre. Haremos los anuncios y haremos las invitaciones a través de sus correos electrónicos para que nos puedan acompañar en esta importante actividad. Muy bien, ahora entonces podemos pasar a las preguntas y respuestas que pueden escribirnos en nuestro chat y las irá respondiendo paulatinamente el doctor Sí, Joaquín Bustillos, que ya está leyendo. sí, Leandro, aquí estoy, Adelante. perdón. Aquí estoy leyendo. Hay una pregunta. Si los embarazos a nivel del lismocele se pueden considerar como un embarazo ectópico. Bueno, recuerden que mencioné que un tipo de embarazo ectópico se da a nivel cervical, incluso también a nivel cornual. Entonces sí, son tipos de embarazos ectópicos. Luego, existe otro de los espectadores, pregunta, ¿existe alguna relación del índice de resistencia o el índice de pulsatilidad del cuerpo lúteo con riesgo de pérdida temprana del embarazo? Sí. Siempre se ha dicho que el anexo que contiene el cuerpo lúteo tiene índices de resistencia bajos o velocidades no muy altas. Hay puntos de corte de acuerdo a las edades gestacionales, pero la idea que tiene que quedarles es que son flujos de baja resistencia, y es lógico pensarlo porque usualmente va a requerir mayor vascularidad este tipo de ovario que contiene el cuerpo lúteo para la liberación de la hormona necesaria o las hormonas necesarias para el mantenimiento del embarazo en etapas tempranas. Luego, ¿cuáles son las características ecográficas de un embarazo abdominal? Bueno, no quise detenerme mucho en la parte ectópico porque no era solo una charla de embarazo ectópico. Más bien, muchos de los casos reportados de viabilidad de embarazo ectópico son de embarazos extrapélvicos o de tipo abdominal. Por alguna razón, el trofoblasto se nutre, podríamos decir, entre comillas, más fácilmente incluso de partes del intestino, del epiplón, y de alguna manera pueden progresar como si fuera un embarazo normal, usualmente no a término, por supuesto, pero a etapas donde ya hay viabilidad del embarazo como tal. Entonces, esto lo menciono porque algunas veces estos embarazos son un reto para el ecografista, porque muchas veces llega la paciente a un control ultrasonográfico, se le hace el diagnóstico, la biometría, etcétera, como si fuera un embarazo intrauterino normal. Y la sorpresa es cuando ya nace ese bebé, y usualmente cuando nacen por vía alta, por cesárea, que el cirujano se da cuenta que el embarazo está pegado al epiplón y el intestino. O sea, con esto lo que quiero decir es que muchas veces las características son como si fuera un embarazo intrauterino, y no vamos a tener los otros datos que mencionábamos anteriormente. Luego, esto es una muy buena pregunta. ¿El término aborto incompleto es correcto para ponerlo en el diagnóstico sonográfico? Bueno, aquí entramos tal vez en otro tipo de terrenos, y recuerden que desde el punto de vista ecográfico lo que uno está, o lo mejor que uno puede hacer es describir lo que está viendo o lo que está valorando. Y creo, mi recomendación es que en un contexto donde uno es el ecografista nada más, no es el clínico o el
que hace o el que da el manejo clínico a esa paciente, lo mejor es reportar un endometrio de tanto grosor, hipoecogénico, ecogénico, heterogéneo, en fin. O sea, no poner un diagnóstico, que sea el clínico el que tome la decisión como tal. Esto es una recomendación, no es que tiene que ser así. ¿Por qué lo digo? Porque de repente uno puede, como ecografista, y por supuesto lo puede hacer desde el punto de vista médico, uno puede hacer un diagnóstico, sin embargo, hay que tener cuidado, lo digo de esa forma, de las leyes de cada país o del contexto de cada país, en el sentido de que eh, no es lo mismo uno como ecografista reportar un embarazo, bueno, sí, un embarazo ectópico o un aborto incompleto y de repente llega donde el clínico y el clínico le da otro tipo de manejo y eso se puede prestar para un problema médico-legal. Entonces, si uno es el ecografista, lo mejor es describir lo que uno está viendo y no ponerle un diagnóstico definitivo. Esto es algo similar a la parte oncológica o de tumores, ¿verdad? Uno pues puede hacer, obviamente uno puede hacer un diagnóstico muy preciso ahora con la definición de los equipos tan buena que se tiene, pero el diagnóstico patológico lo va a hacer el patólogo como tal, me refiero a un cáncer, por ejemplo. Entonces, esa sería mi recomendación. Eso es un tema que se puede discutir, pero bueno, esa sería mi recomendación. No, estamos totalmente de acuerdo, Joaquín, porque el ecografista tiene una responsabilidad, que es una responsabilidad de ofrecer diagnósticos que siempre van a ser presuntivos, siempre van a ser indicativos o sugestivos, ¿sí? La decisión final de ese diagnóstico y la integración de la clínica más el laboratorio, más la ecografía, es definitivamente labor y responsabilidad completa del médico tratante. Exacto. Por ejemplo, aquí hay otra pregunta de que un útero o un comentario, un útero con endometrio engrosado de 23 milímetros con sangrado y HCG positiva, asumo que sin estructuras embrionarias se puede considerar un aborto en evolución. Sí, pero recuerden que, digamos, estamos combinando cosas. Es un diagnóstico ecográfico con una presunción clínica. Entonces, esto siempre va de la mano, ¿verdad? Esto va a estar muy ligado a lo que acabamos de decir. Va a ser mucho si uno es el tratante o no. Eh, Luego, repetir sobre el líquido amniótico, pregunta un panelista también. Bueno, les mencionaba que hay una medida del índice líquido amniótico. Usualmente el diámetro del saco menos el diámetro del embrión tiene que ser mayor a 4 milímetros para designar un buen pronóstico, una buena progresión de ese embarazo. Luego, bueno, estoy leyendo las preguntas. Muchas gracias a todos por los saludos y las felicitaciones. Y eso era, creo. No sé si hay otra. Hay muchas felicitaciones, muchos saludos de diferentes latitudes, ciudades y países que se han conectado con nosotros, agradeciendo la actividad, agradeciendo y felicitando la excelente ponencia. Hay alguien que hace una pregunta con respecto a un certificado que está pendiente de recibir un certificado, pide mi correo electrónico con mucho gusto. Mi correo electrónico es de doctor, Leandro Fernández, pegadito, doctorleandrofernández@gmail.com. Pueden dirigirse a mí, que yo voy a servir de interlocutor ante Inteleos y pasarlo a Inteleos si hay alguna otra cosa que aclarar, pues con mucho gusto. Inteleos en su sección latinoamericana, APCA Latinoamérica, la cual preside el doctor Joaquín Bustillos, pues está totalmente dispuesta a colaborar e interactuar con los médicos latinoamericanos de la comunidad ecográfica, sin duda. Aquí el buen amigo, doctor Miguel Ángel Jiménez Taboada, pregunta en qué semanas nos sirve ese cálculo del índice líquido amniótico. Antes de las 8 semanas, doctor. Muchas gracias por la pregunta, porque ya después de la 8ª semana tenemos más parámetros biométricos, incluso ya se diferencia más el feto y podemos estimar incluso datos o no de anomalías letales como las que enunciamos al principio. Muy bien.
Pues sí, hay una gran cantidad de gente que continúa felicitando. Estamos muy contentos porque lo que queremos es realmente que este tipo de actividad llegue a toda Latinoamérica y que cada vez más se corra la voz de nuestras actividades que continuarán hasta el mes de diciembre y después ya estaremos en la planificación de las próximas actividades para el año 2022. Preguntan cuándo habrá certificación en Venezuela. Pronto es la respuesta. Y pronto en República Dominicana, que vimos por aquí también al doctor Pelletier, presidente de la Sociedad Dominicana de Sonografía. La idea es que este recurso de certificación por ahora voluntaria llegue a todos los países de Latinoamérica. Si no hay ninguna otra pregunta o tiene algún comentario adicional, por favor, Joaquín. Bueno, agradecerles a todos por la atención, saludarlos en este contexto, ¿verdad? Que nos hemos ido acostumbrando poco a poco del COVID y deseándoles lo mejor para ustedes y sus familias y por supuesto a la orden siempre que podamos. Muy bien, hay un canal de YouTube de APCAN Latinoamérica donde todos los seminarios POCUS están disponibles. Posteriormente también les anunciaremos cuál es la dirección para llegar o sencillamente buscarlo a través de YouTube APCA Latinoamérica. Ahí están todos y los seminarios anteriores y este estará dentro de poco disponible también. Bueno, muy agradecido nuevamente por su participación al doctor Joaquín Bustillos. Muchas gracias a Inteleos, a Flaus por esta actividad y reciban muy buenas noches para todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Hasta luego. Bye.